Bueno, yo empecé de pequeñito, veraneábamos en Tossa de Mar, en la Costa Brava, y mi padre tenía un patín a vela y me sacaba de pequeñajo. Estudié medicina para poder viajar y navegar, pero la verdad que fue un error. ¿Ser médico te ha permitido poder viajar y hacer vela por el mundo? Hay que escoger entre un poquito echarle horas al trabajo o echarle horas a la vida. Estuve 3 años haciendo rescate en el Mediterráneo. Me invitaron a hacer una expedición en las Svalbard, en el Polo Norte. También estuve 2 meses navegando ahí como médico, aunque básicamente hice de marinero. Buenas, bienvenidos a un podcast más con Surf Monkey. Hoy estamos con Guillermo Cañardo. Buenas, Guillermo, ¿qué tal? Buenas, según. Bueno, preséntate un poco porque tú tienes bastantes cosas que contarnos hoy. Bueno, soy Guillermo y navegante y aventurero, básicamente, aventurero. Y bueno, sobre todo soy navegante, o sea, tu vida sobre todo ha estado ligada al mar. ¿Cómo empezó tu amor o tu idilio con el mar? Bueno, yo empecé de pequeñito con mi padre en la Costa Brava, veraneábamos en Tossa de Mar, en la Costa Brava, y mi padre tenía un patín a vela, o un barco antiguo, y me sacaba de pequeñajo. Recuerdo un chaleco que me llegaba hasta las orejas, ahí, y yo que prácticamente no sabía ni caminar. Y me sacaba mi padre, y así empecé, y luego me dejaron un patín para críos, y ahí me aficioné. A los veranos, disfrutando ahí. O sea, que te viene de casa un poco, ¿no? De casa, sí, sí, sí. ¿Y cómo fuiste un poco yendo arriba, pues haciendo cada vez cosas más, bueno, extremas y más difíciles? Bueno, no me di cuenta y me aficioné, hacía mucho windsurf también. De pequeño no me di cuenta haciendo el tonto con los amigos en la playa todo el día. Yo por la mañana me levantaba, veía el viento, me iba a navegar y volvía por la noche. Y cuando ya mis padres me venían a buscar echándome bronca. Y no me di cuenta y aprendí un montón, prácticamente autodidacta. Hacíamos combates medievales con los windsurf, las windsurfers antiguas, a chocarnos a tirar a otro con la botavara, hacíamos freestyle y aprendí un montón. Y la verdad es que tenía y todo lo que era navegar me enganché, se me metió dentro del cuerpo. Ahora que pegué un frenazo después porque me dio por estudiar medicina. Estudié medicina para poder viajar y navegar, pero me parece que fue un error porque la carrera era difícil y me metí mucho, y ahí tuve un frenazo y un poquito la navegación la mantenía, seguía navegando y tal, pero no pude. Y luego cuando acabé, cuando la vida ya estuve un poco más estable, me reenganché otra vez en la aventura, en la navegación y en la aventura. ¿Y ser médico te ha permitido poder viajar y hacer vela por el mundo? Ahora sí. Al principio no, porque hice la carrera, el MIR, Sí, una vez cuando ya te luego graduaste. muchas horas, pero después cuando ya empecé a estar más tranquilo, hay que escoger entre un poquito echarle horas al trabajo o echarle horas a la vida, y un poquito decidí echarle horas a la vida y sí que me ha permitido. Pero ¿cómo navegar. lo compaginabas o cómo lo podías hacer? O sea, ¿podías ir a diferentes países y trabajar ahí de médico mientras...? Sí, he tenido una temporada que es una combinación buena, el de médico navegante, porque hay barcos que me han llamado para navegar con ellos por el tema de médico. Estuve 3 años haciendo rescate en el Mediterráneo con una ONG, con Open Arms, y pues eso fue porque era médico y navegante. Luego también me invitaron a hacer una expedición en las Svalbard, en el Polo Norte. También estuve 2 meses navegando ahí como médico, aunque básicamente hice de marinero. Y sí que es una combinación buena, si es que sabes encontrar el equilibrio. Claro, porque al final no habrá muchos perfiles, ¿no?, que sean buenos navegantes y encima médicos. Aquí cerca hay uno muy bueno, que es Bruno García, que ha llegado a dar la vuelta al mundo en un IMOCA, que es cardiólogo él, y que lo ha sabido combinar también bastante bien. Pero no hay mucho, no. Pues tú también has dado la vuelta al mundo en el Ocean Global Race. ¿Qué tal fue esa experiencia? Correcto, pues esto fue
Se organizó una regata alrededor del mundo que era 50 aniversario de la Whitbread, que es la vuelta al mundo por etapas en los años 70, y se decidió hacer una conmemoración organizando una vuelta al mundo con barcos de la época y con medios de la época. Entonces, pues a mí con un amigo que navega también, lo vimos y nos atrajo mucho este tema, y porque era pues navegar sin GPS, con el sextante y con medios de... y bueno, lo echamos para adelante y al final nos juntamos un grupo de gente de diferentes procedencias y al final salió. Y el año pasado estuvimos 8 meses navegando alrededor del mundo, saliendo de Inglaterra, y hicimos parada en Sudáfrica, pasamos por el sur del mundo, por debajo de los continentes, con Cabo Esperanza, Cabo Lewin de Australia, con parada en Nueva Zelanda, y luego hicimos Cabo de Hornos, parada en Uruguay y vuelta a Inglaterra. 8 meses navegando por las estrellas y sin encender el motor. La verdad es que fue una Claro, también a pura vela. pura vela, pura vela. ¿Y qué tal? Porque entiendo que habría días buenos y días Bueno, jodidos, ¿no? Eran etapas Porque en de, las zonas de también, 50 algunas días, zonas... y entonces, pues, no sé, estar 50 días es duro, es muy duro. Hace frío ahí abajo, agua a 8 grados, 7 capas de ropa para salir a cubierta. Yo estaba mucho en la proa del palo para adelante, que es una posición muy expuesta en el barco, muy física, y, y hay que tomárselo con filosofía, hay que estar muy tranquilo y disfrutarlo y sentirlo, pero se hace duro. Estar 3 semanas escorado en el mismo bordo y con mal tiempo, llega un día que hay que mentalizarse. Sí, ¿cuántas personas sigues en el barco? 12 personas. 12 personas. Mm. ¿Y qué iba o sea, cada persona, o vosotros ya teníais ya clarísimo cuál es el rol de cada uno, os Sí, ibais sí, cambiando? sí, había distribución de roles en el barco. El capitán, un primer oficial, y la cocina se distribuía entre todos, el ayudante de cocina, y habían 2 turnos de guardia de 6 personas cada uno, y íbamos el barco siempre en marcha, no usábamos Claro. piloto automático, estaba prohibido también, siempre había alguien al timón. Dimos la vuelta al mundo con alguien siempre al timón. Y los roles estaban establecidísimos. Yo estaba de jefe de guardia y estaba de palo o de proa en la posición del barco, y subía al palo cuando había movidas arriba, no sé por qué, pero me hacían subir ahí. Y cuando había movidas debajo del agua o dentro del agua también me enviaban a mí, porque también estaba Eres un poco el chico de todo al final, ¿no? rescate. Y luego estaba de médico también. También, claro. También de médico. ¿Tuviste mucho trabajo de médico? Hubo trabajillos, sí. Sí. Pasa muchas cosas en el barco. Afortunadamente no hubo que evacuar ni nada excesivamente grave. Sí que tuvo algún susto. Y claro, la gente ya sabía dónde se metía. Antes de embarcarte te hacen una revisión médica obligatoria, una prueba de esfuerzo. Tienes que estar físicamente bien. Y, y la gente sabía dónde se metía, porque ahí pasamos por zonas del mundo en que no había evacuación. Sí, había si sitios pasa algo donde grave, pasa algo no si puedes... pasa algo grave no te viene nadie, nada, estás tan lejos que no hay evacuación posible. Entonces, pues ya la gente ya era consciente de eso, era parte de la aventura. ¿Y esto era, o sea, poner race, pero era una carrera como tal, o saber Sí, si sí. llegar primero, o era llegar sí, ya... tonto Bueno, el a ver, tonto entiendo el que... último, ya, tonto el vale. último. Entiendo que llegar ya también es un... ¿Cuántos llegaron de los que salían? Salimos 14 y llegamos 12. Bueno, Se quedaron, sí, 2 por el camino. No se hundió nadie, hubo un barco que estuvo a punto de hundirse, pero no hubo accidentes excesivamente graves. Hubo una evacuación de un barco que tuvieron que evacuar a uno en Portugal por una pierna rota, pero aparte de eso, la verdad es que a la gente aguantó. No todo el mundo daba la vuelta al mundo entera, había gente que hacía etapas. Claro, pero vosotros nosotros no parabais nunca. Paramos en Sudáfrica, que paramos una semana, paramos en Nueva Zelanda, que ahí paramos 3 semanas en Navidades, y paramos en Punta del Este, en Uruguay, que paramos 10 días. O sea, Entonces, paramos un poquito. Las paradas era trabajar, porque había que arreglar el todo, barco, arreglar las velas, no se podían sacar las velas fuera del barco, había que arreglarlas a bordo, había unas normas. Comprar comida, un montón de trabajo. La verdad es que las paradas no eran de vacaciones, sino que era de trabajar. Pero eran paradas como... O sea, si quieres hacer, si quieres no, o todos tenían que parar. No, obligatorio parar. Había un límite de llegada que era el día anterior a la salida. O sea, tú tenías un límite de Inglaterra hasta Sudáfrica, hasta Cape Town, tenías un tiempo límite y tenías que llegar dentro de ese tiempo límite, si no quedabas descalificado.
Entonces, si tú llegabas 10 días antes, pues tenías 10 días de descanso para arreglar. Si llegabas un día antes, pues tenías un día para arreglar. Bueno, entonces si hubieses llegado más o menos al límite, o sea, llegas y Sale, para sí, sí, adelante. eso pasó también. Hubo gente que llegó al límite y salieron 2 días más tarde, que eso también A se ver si permitía. descan- Porque bueno, no necesitaban trabajar, arreglar, ¿no? claro, tienes que comprar comida y todo. Tienes que dar de comer a 12 personas durante 2 meses. Y eso no te lo daban tampoco, eso también tenías que ir tú al supermercado a Sí, comprar. sí, compramos nosotros, sí, sí. Hacíamos pan, Está bien. sí, sí. Y bueno, empezabas con los productos frescos y luego pues empezabas teníamos liofilizados también, conservas y tal. Y bueno, nos fuimos apañando. El barco nuestro teníamos fama de comer muy bien. Cocinábamos, nos lo currábamos mucho. Y luego hubo cambios de tripulaciones durante la vuelta al mundo, barcos que se peleaban entre ellos y tal. Nosotros ¿Sí? nos llevamos muy bien. O sea, Y entre ellos todo el mundo dentro quería del venir barco. todo el mundo quería venir a nuestro barco. Nos preguntaban siempre a ver si había sitio en nuestro barco. Todo el mundo quería navegar con Pero nosotros. había cambios de tripulación, o sea, ¿os cambiabais Sí, en el barco? había la posibilidad. No todo el mundo pudo hacer lo que quería hacer. Hay cambios de situaciones de la vida o te metes en el barco y te das cuenta que no... Ya, sí, sí. oye, yo me bajo, no puedo Aunque seguir. estés Me mentalizado, han ¿no? llamado de casa que tengo un follón, Ya. no sé qué. Y entonces sí que habían cambios. Sí, porque aunque estés muy mentalizado, ¿no? Al final dices, vale, sí, ya sé que voy a sufrir, tal, pero luego hay que, ¿no? Es una prueba de resistencia. Tantos días. La resistencia de cabeza. mentalmente, ¿cómo te preparas? La resistencia mental es fundamental. Pues, no sé, la vida te prepara para eso. No lo sé. No sé cómo te preparas. Es tomártelo con filosofía, que la vida fluya y es encontrar el ritmo de la vida con la naturaleza. Es curioso porque estaba prohibido los teléfonos, no teníamos dispositivos electrónicos. Entonces, recuperas cosas que hemos perdido mucho y te das cuenta, ¿no? Que es el tiempo, recuperas muchísimo tiempo, hablas con la gente, vuelves a hablar, Claro. lees libros, jugamos al ajedrez, haces cuando tienes tiempo libre y no sé, es curioso. Hay que encontrar ese flow, y entonces mira las estrellas, ver las fases lunares, ver las salidas del sol, las puestas del sol, te empapas otra vez, vuelves a mirar fuera, alrededor tuyo. Levantas la cabeza de la pantalla y vuelves a mirar alrededor. Y eso Porque ahí lo es una cosa que recuperas ahí. Lo único electrónico, ¿tenéis alguna cosa? Igual el de emergencia, algo De emergencia llevamos un ICE, porque si se caía alguien al agua, llevamos un dispositivo ICE de recuperación de hombre al agua. Entonces estaba precintado, había una persona del barco que lo revisaba cada día que funcionase, y luego llevamos un teléfono satelital de emergencia también. Porque la comunicación con tierra era a través de la radio de onda larga, o sea, usábamos onda larga, que era muy divertido también. Hablábamos ahí, pues igual hablabas con Cataluña desde Sudáfrica a través de repetidores y tal. Sí, una tecnología que desconocía y que la verdad la disfruté mucho también. ¿Y pudiste hablar con tu familia, por ejemplo? Nos hablábamos no siempre, dependía de muchas condiciones meteorológicas, del estado de la atmósfera y tal. Teníamos una serie de personas, pues uno en Australia, en Sudáfrica, en Sudamérica, que nos hacían de repetidores y nos llegaban mensajes de la familia grabados. Nosotros enviamos mensajes grabados y normalmente era a la misma hora siempre que contactábamos con tierra, y la verdad es que era como encender la chimenea, porque se reunía todo el mundo ahí, Sí, no, hay un a ver, te ha mensaje tocado. para no sé quién, y te envían, y era un momento bonito. Claro, esos momentos encima también, ¿no? Que es tan intenso, ¿no? Estas cosas tienen que... Sí, sí, Los vídeos más fuertes. sí, 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 Bueno, luego también hiciste la Mini Transat, que es sí. no sé si empieza en España misma o ¿dónde Francia. empieza? Vale, empieza en Francia y llegas hasta Hasta el Caribe, bueno, depende del año. eso, pasando por Canarias, ¿no? Era. Normalmente sí. Es una regata que se hace cada 2 años, que organizan ahora los franceses, que la peculiaridad es que es con un barco de 6,5 metros, es un barco, es una furgonetilla, Ya. como un zueco. Y vas solo. Vas solo, en solitario y también sin motor, y la energía te la generas tú, normalmente con placas solares, y bueno, pues sales de Francia y también salen 80 y pico barcos, y también es tonto el último, ¿no? Normalmente el recorrido va cambiando en función de los puertos de llegada, a veces va a Brasil, pero básicamente normalmente es de Francia, de algún puerto de Francia. Yo salí de Douarnenez, de la Bretaña y de La Rochelle, también salimos. Pero la hice 2 veces. Y es cruzar paras en Canarias,
y de Canarias esperas que pase la temporada de huracanes, sales en septiembre de Francia, en Canarias esperas un poquito que pase la temporada de huracanes y cruzas hasta el Caribe. Y eso de esperar también es la organización dice... Sí, esperas ahí te estás parado 3 semanas más o O menos. sea, no en puedes Canarias. decir, va, me arriesgo y voy. No, hay una deja. salida oficial y te tienes que hacer la salida. Y sales todos a la vez y a darle caña. Y de comunicación llevas solamente también un receptor de onda larga de BLU de estos y un VHF que tiene un radio de 25 millas, a lo cual estás solo. Ahí también te pasas, pues eso, son 3 semanitas solo. ¿Y qué tal? ¿Qué prefieres? ¿Cuál fue para ti más dura? ¿La Global o esta? Yo es que solo estoy muy bien, me llevo bien conmigo mismo y no tenía problemas de convivencia. Entonces ahí no hay problema. Nadie te discute, ¿no? Nadie te discute nada, estás ahí, pues los problemas son tuyos y hablas contigo mismo. Y entonces y son 3 semanas, ¿no? Y la verdad, es un barco que es muy rápido, es un barco que planea, un barco muy cañero. ¿A qué velocidad puede llegar? El barco, pues le puedes poner, a ver, puntas, no, la media, estás a 8 o 9 de cruzar todo, pero... ¿Son 9 nudos 15 nudos. Haces puntas de 15, 20, depende del tipo de barco que sea. Con viento, es un barco diseñado, tiene mucha vela de proa y está diseñado para los alisios, para viento a aleta y al largo y a correr. Y corres mucho, es muy divertido. Y bueno, ahí estuve bien, lo que pasa es que pues, impresiona, ¿no? Porque en solitario si te caes al agua, adiós muy buena, Claro, ¿no? Si claro. no estás atado. Pero ahí también tendrás algún dispositivo, ¿no? Tenemos una radiobaliza que tiene un botón de presencia a bordo. Si el barco se para, ellos tienes un track que te sigue en el track pues satelital. Si el barco se para, tú puedes apretar un botón que dices que estoy a bordo, que no me he caído, entonces no se preocupan y ya me apaño. Y luego hay un botón de sacarme de aquí, pero el botón de sacarme de aquí significa abandonar el barco. Pero claro, pero está en el barco. Igual tarda una semana en venirte a buscar. Si te caes por la borda... Si te caes por la borda, te mueres. Ese botón no tienes. No, si te caes por la borda, te mueres. No hay. Ah, sí. No tienes, en el chaleco así no hay ningún... ¿Pero quién te recoge? Bueno, ahí tienes un dispositivo, ahí vas mucho con piloto automático y tienes un mando a distancia del piloto y hay un dispositivo que si tú te caes al agua y el piloto, la distancia entre el mando a distancia y el piloto automático es mayor de 20 metros, entonces el barco sabe que te has caído al agua, el piloto automático, entonces tira la caña a una banda, intenta el barco aprobarse y pararse. Ahora que con olas de 2 metros o 3 metros y con viento, un barco que se pare, que tú nades, recuperarlo, complicado. Es complicado. Entonces los accidentes que han habido en esta regata y los muertos que han habido han sido por caer al agua. El equivalente es trabajar en un andamio sin estar atado. Claro. Si te caes, tienes un problema grave, porque ahí no ves a nadie, navegas solo. Ya. Claro, porque ahí empezáis todos juntos, pero enseguida os perderéis. Sí, os perdéis. Entonces la vuelta al mundo fue más tiempo y luego éramos 12. Había gente de nacionalidades diferentes, hay gente que tiene más afinidad, menos, y entonces una cosa fundamental y que de lo más difícil fue la convivencia. Claro, duermes poco, hace mal tiempo, tienes cama caliente, compartíamos litera, tenías tu espejo de la guardia contraria y era cama caliente, tú salías de la cama para que se metiese otro. Claro. Entonces, comer, los detalles, el chocolate, oye, tú has comido más chocolate que yo, es curioso, pero es mucho tiempo y comes poco espacio. Sí, yo creo que perdí 8 o 10 kilos porque al final estás todo el día haciendo cosas y la comida es justa, no hay espacio para tanta comida, ¿no? Entonces hay cosas que tomamos y entonces la convivencia nos llevamos muy bien, De hecho ayer tuvimos una reunión de cierre de la vuelta al mundo y todo, y nos vimos por online y tal, y la verdad es que ha quedado un pozo muy bueno, y con muchos me veo y todo, pero la convivencia era una cosa difícil. Sí, no, al final con el tiempo luego ya ves igual más lo bueno y al final te quedas bien con la gente, pero luego en el barco en sí habrá momentos... Eso es lo importante. En el barco yo siempre que he estado, yo qué sé, ahí en medio del mar, en una movida de estas, yo lo que pienso, digo, ¿qué diablos hago aquí? Con lo bien que estaría en el sofá de mi casa. Eso es lo que pienso muchas veces. O sea, yo relajado, que dice, ¡va, qué guay! Esto es lo mejor que hay en la vida y tal. Eso no, esa sensación no la suelo tener. Pues no había etapas, había días también más relajadas, ¿no? Sí. El viento ayuda, el tiempo ayuda y vas el ir con más gente, lo bueno es que te puedes relajar.
es que te metes a dormir, sabes que hay gente arriba Ya. y que llevan el barco bien. Entonces tú duermes y duermes. En solitario eso es imposible. Claro, eso te iba En a solitario no hay preguntar. nadie. ¿Cómo duermes? En solitario vas con el piloto y duermes en franjas de media hora. ¿Ah, Más o tienes menos. piloto automático? Sí, con piloto automático. Si es que el tiempo lo permite Claro. y tienes energía para poner el piloto. Si hace mal tiempo o andas justo de energía, de las baterías no las puedes cargar, pues estás en la caña. Entonces duermes franjas de media hora. Duermes media hora, llevaba un despertador que tenía que salir de la litera y apretarlo para pararlo. Entonces miras que te esté todo bien, trimas las velas, ves que no vayas a chocar con nada y tal, y te vuelves a echar a dormir media hora más. Y así es como duermes. En franjas de media hora. Sí, sí, sí. A descansar, descansar, poco. Al final te acostumbras y descansas. Y lo curioso es que haces una fase REM, ¿no? de un sueño profundo. Te duermes al momento y que sueñas un montón. Porque como te despiertas, Claro. te acuerdas de los sueños. Entonces tenía una vida onírica muy interesante en el barco. Que luego en tierra no me acuerdo de los sueños. Pero ahí me acordaba de todo. Aquí encima de cada media hora tienes un sueño diferente, ¿no? Te va Sí, cambiando. sí, sí. Dice, va, te metes ahí y dices, a ver qué sueño ahora, ¿no? Que era una cosa curiosa. Todo bien. Vamos todo ya a barcos más pequeños, porque también hiciste una travesía de aquí hasta Mallorca, aquí en Barcelona, Sí. o Barcelona-Tarragona. Sí. Pues no sé dónde empezaste, de hecho. En ¿Dónde Barcelona. empezaste? En Barcelona, vale. Sí. Barcelona a Mallorca en patín se llama la embarcación, ¿no? Patí catalá o patina vela, se llama así. Es un barco que es autóctono de Cataluña, que se inventó aquí hace 100 años y que es un bien de interés cultural aquí y que es un barco único en el mundo porque navega sin timón. Entonces yo soy muy aficionado a ese barco porque navego desde chavalín, he navegado muchas horas en este barco y a mí, aparte de competir, que me ha gustado mucho, ahora compito menos, pero aún hago algo, me gusta la travesía, ¿no? Este barco es un barco que te puedes meter, no tiene, la característica es que no tiene ni quilla ni timón, es un barco que se lleva por el peso, el único barco del mundo que va sin timón. Entonces es un barco que puedes entrar en la playa, en la arena y te puedes acercar. Entonces tenemos un proyecto con Didac Costa, que también le gusta mucho el patín, y tenemos un proyecto en mente que aún no se puede anunciar, pero que en breve se anunciará, y de entrenamiento se nos ocurrió, porque no filtramos mucho, ir desde Barcelona, desde el Club Pativela, que son los que nos dan soporte, es un club que hay ahí de patín, y en Barcelona, y nos dejaron 2 barcos de la escuela, y se nos ocurrió cruzar a Menorca, que no lo había hecho nunca nadie, y bueno, y que es un poco... Cada uno en su patín. Cada uno en su patín, sí, le echamos unas botellas de agua, comida, llevamos un GPS, llevamos un spot, un sistema satelital de track y que puedes enviar un mensaje de socorro y nada, 30 horas hasta Menorca. ¿Y hicisteis rollo carrera también? ¿O a ver, os picasteis o no? No, Ibais ya no, más bueno, tranquilos. no. Fuimos los dos a la vista. Dentro de las cosas de que teníamos que darnos soporte. Íbamos 2, porque además si uno rompe el palo, nuestra intención era no liarla. Ya. Quiere decir, íbamos con un barco de vela ligera en alta mar, ¿no? Nosotros nos sentíamos capacitados y preparados y confiábamos plenamente en el barco, lo habíamos revisado todo bien, pero al final no queríamos liarla y que nos viniese a sacar salvamento marítimo. Entonces, una opción era que si rompía alguien el palo, que era una posibilidad, o tenía algún problema grave, un cable, una andejarcia o esto, pues Que el otro te pueda ayudar, poder remolcar uno al otro. Y entonces íbamos a la vista, incluso de noche, que pillamos una negra noche, total, una noche súper negra, que no se veía nada. Claro, llevamos sin luces, bueno, llevamos luces, pero llevamos luces por si hacía falta, pero íbamos sin luces. Entonces, pues nos enfocábamos la vela para localizarnos uno al otro y hablábamos por un VHF marino, siempre estuvimos a la vista, sin alejarnos. ¿Y la mar fue buena o tuviste buena mar? Una aventuraza, súper incómodo, acabamos reventados, llegamos ahí trinchados absolutamente, a eso no dormimos nada, 30 horas, pillamos una encalmada al norte de Menorca que duró muchas horas. ¿Calmada qué es? Encalmada, sin viento, nos quedamos sin viento. Vale, claro. Pues salimos con un parte de sur y hubo un desvente de la isla que ya sabíamos que iba a pasar. Y hasta que no entró el viento térmico del mediodía no pillamos, y estuvimos ahí flotando un buen rato. A esperar. Y la verdad que fue un poco, pero bueno, en el momento lo pasé, la noche fue muy dura y llegué ahí y dije nunca más, pero ahora no me importaría repetir.
es lo que decíamos antes, ¿no? Que te queda un pozo agradable. Sí, lo malo un poco se va olvidando y se te queda lo bueno. Luego Y cuando te vuelves a meter en el mismo follón. si vuelves dices, ¿por qué? ¿Por qué se me olvidarán estas cosas? Sí, sí. Bueno, luego también otra cosa que has hecho o haces ahora para trabajar es el salvamento y rescates de emergencia. O sea, vas con un helicóptero a rescatar a la gente. Lo haces por tierra, en mar, cuevas también, me has comentado antes. Sí, sí. Cuéntanos un poco cómo funciona. Bueno, yo de formación soy médico, me dediqué a la medicina de urgencias, que me gustaba un montón, y he hecho, pues, me he formado en hospital y luego he hecho prehospitalaria, que es ir en ambulancia. También iba en un helicóptero sanitario, que en el helicóptero sanitario pues vas a aterrizar en un sitio, atiendes a los pacientes, los cargas en tu helicóptero y te los llevas al hospital. Pero ahora recientemente en Cataluña montaron un sistema de tener médico 12 horas en horario diurno en un helicóptero de rescate. Entonces me apunté a la convocatoria esta y era pues hacer pruebas físicas y tal, y pues al final me pillaron. A pesar de no ser de montaña, yo les engañé bastante. Con luego la cosa estuve entrenando, escalando y tal, y al final pues salió. Y nada, voy en un helicóptero de rescate que hacemos, va un piloto, un operador de grúa, van dos bomberos de rescate, dos bomberos GRAE y el médico. Básicamente lo que nos piden es llegar a cualquier sitio donde lleguen los bomberos de rescate y poder atender a cualquier paciente, pues a tener el dolor, lo que le pase. Y es lo que hacemos. Estamos habilitados para entrar y salir del helicóptero con gruajes. Tenemos un cable que nos descuelgan y nos meten en cualquier sitio, o sea que el helicóptero, entramos en sitios que el helicóptero no puede aterrizar. Claro, el helicóptero se queda arriba, Se queda arriba y nos por la baja cuerda, con una grúa, sí, con un cable. una grúa. Y sí, una grúa que lleva el helicóptero y te bajan con un cable. Y los pacientes los podemos encamillar y subirlos también con este cable. También hacemos cuevas. Claro, pues uno va con el helicóptero, Sí, entiendo. por ejemplo, otro día hicimos un rescate, que uno que se quedó colgado en una montaña, en un barranco, que echó una ala delta, que estaba, y se quedó en el borde de un precipicio de 200 metros. Y claro, estuvimos ahí trabajando, entramos ahí en el helicóptero también con grúa y colgados de cuerdas, y a desatenderlo, ponerle las cosas en el sitio, sacarlo de la mejor manera posible, sin dolor, y poderlo llevar a un hospital, y es lo que hacemos. Es un trabajo que es pues, muy dinámico, es entretenido porque entras a trabajar y no tienes ni idea de lo que te va a pasar, ¿no? Puede ser Puedes un día acabar que estés todo el día ahí sentado y otro y- día que y los estás días en medio de la montaña. Sí, ahora en verano trabajamos mucho, porque nosotros depende mucho de hacemos medio natural, ¿no? La gente que sale a la montaña, a hacer actividades, esquí, Claro, en escalada, invierno esquí también tenéis mucho, entiendo. barranquismo, claro. Entonces dependemos mucho del movimiento de la gente. ¿Y a ti cuál te parece más difícil? ¿El rescate en montaña, en cueva o en mar? Porque cada uno tendrá lo suyo, entiendo. Sí, bueno, los rescates en cueva son... Yo no me he metido en un follón de cueva nunca, yo lo de las cuevas no lo he hecho nunca. Yo la verdad es que yo siempre les digo a los bomberos de rescate que lo que tienen que hacer es tapiar la entrada y ya está, porque y que no entre nadie ahí. O que pongan un bar al fondo, porque yo no entiendo por qué. La verdad es que es bonito, pero claro, rescatar a una persona dentro de una cueva son rescates muy laboriosos, que necesitas muchísima gente. Incluso a veces para poder pasar una camilla, si se ha hecho mucho daño y hay que sacarlo de una camilla, incluso ahí tienen la opción de dinamitar las paredes para ampliar y para... Entonces son rescates muy laboriosos, y yo los compañeros médicos que han tenido que hacer rescates en cuevas, yo he hecho entrenamiento, pero de rescate no he tenido que hacer todavía, y se ve que es complejo. Afortunadamente hay pocos. ¿Y algún rescate así que recuerdes que saliese bien? ¿Alguna buena? Sí, bueno, he hecho unos cuantos ya, y bueno, barrancos, suelen... Bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Te metes, llegar al sitio, pues hacer una vía ferrata. Yo recuerdo una chica que se rompió el tobillo y una fractura en la vía ferrata, pues tuvimos que hacer la vía ferrata enganchándonos nosotros y llegar hasta ella. El otro día de la Delta que he hecho con la montaña, pues fue un rescate... Complicado. Sí, porque a ver, hay la opción de entrar en una pared, de una persona que se quede colgada. Hicimos en el Cavall Bernat, que es una vía muy famosa aquí en Cataluña, en el Montserrat,
un escalador que se quedó en la sexta reunión, una vía larga, y pues igual está a 250 metros de altura, y hay que entrar, entras colgado del cable y tienes que engancharte a la reunión y soltarte del helicóptero y te quedas ahí en el... Entonces eso es... Complicado. ¿Alguna vez has pensado o has hecho algún rescate que has dicho, pues aquí al final voy a caer yo? No te obligan a nada, un poco tu obligación es no hacerte daño, porque los bomberos, ellos son unas bestias pardas, han nacido para esto, están todo el día en esto, pero claro, tú no tienes el nivel de ellos normalmente, entonces tu obligación es que llegar donde llegan ellos y no hacerte daño y que no te tengan que cuidar y poder atender y llegar a unas condiciones suficientes para poder atender al paciente, ¿no? Que no seas tú, ¿no? El que tiene que ser atendido. Hasta ahora yo creo que he cumplido los objetivos, pero alguna vez, la verdad es que sí que se me he dicho qué día antes hago aquí, madre mía, que alguna vez sí que me ha pasado. Sí. Y tienes que estar constantemente preparándote, sueles entrenar a tope como los bomberos básicamente. Es un modo de vida. Yo diría que has de integrar el deporte y las actividades de medio natural en tu vida. Y dentro de nuestra jornada laboral están los entrenos constantemente. Pues ahora vamos 3 días a hacer barrancos, o vamos 2 días, nos vamos de una cueva, vamos a estar 2 días ahí metidos ahí dentro, a hacer maniobras, a simular rescates. Es para que el día que pase no tienes tiempo de organizar, tienes que saber lo que tienes que hacer. Entonces forma parte de tu vida el entrenamiento. Vamos ahora, bueno, otras preguntas de el cambio climático, por ejemplo, cuando estás en el mar, tú que has navegado muchísimos años, ¿ves que hay muchas diferencias? En la mar ha cambiado mucho porque, claro, ves que, por ejemplo, hay pues, menos agua, bueno, en la tierra se ven muchos cambios, pero en la mar, ¿notas tú muchos cambios? Bueno, sí, la temperatura del agua, el agua está más caliente y eso pues no tiene consecuencias, ¿no? Aquí por ejemplo, la costa del Mediterráneo, del Levante, es un sitio muy sensible, ¿no? Con toda la energía que acumula el mar, está subiendo la temperatura, el mar se está tropicalizando, está cambiando la fauna y el tema de la energía que se acumula aquí después en forma de lluvias torrenciales, ¿no? Cuando la atmósfera se enfría en capas altas, pues esto es un auténtico... está generando... Las danas, ¿no? Que estamos teniendo últimamente. Básicamente. Esto es una cosa... yo aquí llevo muchos años viviendo en Tarragona y el aumento del nivel del mar se aprecia. El tren de la costa le queda ya poco recorrido porque el agua está llegando a las vías del tren, eso se ve, las playas desaparecen. Aquí hay un camping aquí cerca que medio camping se lo ha comido el mar ya. Hay casas de primera línea que se están vendiendo porque la gente, los propietarios ya ven que no les queda mucho recorrido, esto se ve. Y navegando por el océano lo que he visto también hay muchas algas en el Atlántico, en la área tropical, en el Ecuador, los sargazos, que eso es un problema, que hay un montón de algas y eso es por el aumento de la temperatura. Pues sí, se ven los cambios. Tanto en tierra como con el mar también, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, cuando navegaste o sea, por todo el mundo, también veías... ahí igual tampoco tenías para comparar porque no habías estado antes, pero... Sí, bueno, al final cuando vas para allá lees los libros y de la gente que ha pasado por ahí, que hay poca gente que ha pasado también por allá abajo, pero bueno, yo tengo la alegría de que vivimos mucha vida en el Índico Sur y en el Pacífico Sur. Ballenas, delfines, muchas aves, hay vida, hay esperanza y no vimos tantos plásticos como esperábamos. Sí que vimos, pero más en la zona, ahí no hay tráfico marítimo, no, es una zona muy pura y muy virgen y esperamos que se mantenga. Sí que en la zona del Atlántico sí que ahí vimos más basura, se notaba el impacto humano. El Atlántico, o sea, en mitad del Atlántico se veían... Sí, plásticos flotando, sí. ¿Como islas así o algún plástico suelto? No, más plásticos sueltos, una gran isla de porquería no vimos. Y luego me llamó mucha atención en el Atlántico Sur, subiendo la costa de Argentina, los pesqueros. Hay auténticas ciudades flotantes de pesqueros que están a saco. a saco.
y te llama la atención de que cómo están pues, explotando los mares y dices, no sé, esto no se regula. Hasta que se vacíe, ¿no? Mm. Sí, sí, yo creo que es un problema. Sí. Y bueno, hablando de pescar, ¿vosotros solíais pescar en el esto? Pescamos, no pescamos mucho, pero ¿Intentáis? llevábamos un curry y cuando teníamos la velocidad adecuada pescamos, sí, sí, y la verdad es que era una gozada. Cuando teníamos pescado, porque pensé que no, comida fresca no llevábamos mucho. Y si llevábamos algún atunito o algo, lo limpiábamos rápido y a veces ni cocinado. Enseguida está en la A plancha, veces ¿no? ni cocinado, una vuelta y vuelta o a veces crudo, ¿eh? A mí sí, ¿no? El atún, el bonito por lo menos, Sí, sí, sí. poco hecho está mucho mejor. También, bueno, ¿nos puedes contar alguna, por todo lo que has vivido, seguro que tienes alguna anécdota divertida de barco? Bueno, divertido, tengo de todo. Así, cuando empecé con lo del Mini, el barco este pequeñito, te piden hacer una prueba para demostrar que eres capaz de estar solo tanto tiempo en el barco. Entonces hice una de las pruebas, te hacen un circuito por el Mediterráneo. Salí de Barcelona, tenía que ir hasta Italia, dar la vuelta a Córcega, Cerdeña y volver hasta Barcelona. Y pues y no puedes parar, pero solamente puedes parar si hay un aviso de temporal. Entonces llegando ahí, después de una semana navegando, llegaba a Italia y hubo un aviso de temporal por la radio, entonces decidí parar en un puerto, entraba viento del sur, con la mala suerte que escogí un puerto que no tenía calado la bocana, no lo sabía, se ve que es un puerto que dragan. Entonces tuve la mala suerte de entrando en solitario de noche en noviembre, pues esto fue en noviembre, con olas ya grandes porque entrada de sur, pues embarranqué en el puerto. Embarranqué, volqué el barco y me quedé ahí. Y me tuvieron que, bueno, el barco lo llegué a agujerear y todo. Entonces me tuvieron que rescatar. Vino una lancha de Salento Marítimo porque no conseguía desembarrancarlo, se quedó ahí enganchado y choqué contra un pantalán. Total que me dijeron que me hicieron ahí en Italia en los puertos hay un comandante del puerto que es como militar, ¿no? Me hizo una entrevista y me dijo, ¿de dónde vienes? Y digo, de Barcelona. El tío, de Barcelona, pero has parado, ¿no? Estaba entre Roma y Nápoles, más o menos, un puerto por ahí. Pero has parado, no. Y el tío miraba el barco mío que estaba agujereado, Este barco. de 6,5 metros y decía, este tío está loco, ¿no? Y dice, ¿y a dónde vas? Y le digo, a Barcelona. Y el tío, ¡ah! ¡Estás loco! ¿Pero qué dices? Es imposible. Total, me prohibieron arreglar el barco, porque Sí. me dijeron que ahora estaba prohibido y no lo podía arreglar y lo tenía que pagar una grúa, un astillero y no sé qué. Todo lo arreglé de manera ilegal por la noche, compré Iron Fix y masilla y sin que nadie me viese lo arreglé y me largué del puerto ese un poco casi sin permiso y conseguí volver a Barcelona pues por un barco agujereado que entraba agua que cada hora tenía que sacar. Ah, sí, o sea, no conseguiste arreglarlo Sí, del todo. de Italia hasta. Y aquello fue, bueno, fue una prueba de superación y yo creo que demostré que sí que podía estar en el barco y que afrontaba los problemas. Claro, pero a Italia, o sea, al final, ¿cuánto tiempo tardas? Tenía que hacer 1000 millas, que normalmente son unos 10 días. En Italia estuve parado arreglando esto 3 días en total. Claro, pero quiero decir, al final, si vuelves 5 días con un barco que está, o sea, perdiendo agua, no, o sea, agujereado, Sí, no es agradable. achicando, Sí, no. ¿cómo dormía? Porque hay ni igual ni media hora. Bueno, dormí muy poco, muy poco. Ataba la caña y bueno, iba haciendo como podía, dormí poquito. La verdad es que llegué un poco. Ah, pues Un poco eso sobrepasado. sería sí, más complicado que el Atlántico casi. Yo creo que pero fue de claro. mis peores momentos y de las peores alucinaciones que he tenido de falta de sueño y los peores momentos han sido entrenando o preparándome para luego el Atlántico, como ya había aprendido. Sí, Ya, no, ya peor no podía ir, ¿no? lo peor, a peor no podía ir. ¿Y has tenido momentos de que has estado como alucinando? Ya Sí, sí. Hice una competición que era salir de Valencia, dar la vuelta a las Columbretes, pasar por el norte de Ibiza, Formentera, y pillamos un aviso de parte también de gota fría, de Dana, un poquillo. Y tuvimos muy mal tiempo, entonces no pude dormir, y la segunda noche sin dormir empecé a alucinar mucho. Lo primero, cuando tienes alucinaciones un poquito por falta de sueño, lo primero es que empiezas a oír, a mí es lo que me pasa, empiezo a oír voces, es como si tener la radio encendida de fondo. Y oyes voces, luego empiezas a ver como formas que se transforman y tal, y luego, pero aquella vez llegué a ver y a hablar con un amigo mío con el que navegaba, y estaba tan cansado yo que lo veía ahí tumbado abajo dentro de te del enfadabas, barco, ¿no? Qué y cabrón. le decía, sube y pilla la caña, y lo peor es que tú lo ves
te lo crees y que le dejas la caña. Ya, y adiós la caña. Claro, entonces dices, o sea, que no está, tal, pero llegas a ese punto. Ostras. Entonces ahí arrié velas, quedé ahí flotando y me dormiste metí a un poco, dormir, ¿no? porque dije, va, es que a mí me va a dar un... Sí, mejor, porque... O sea, digo, ya hemos hablado con toda la gente, pues igual que hace también pues, caminatas de días y también por el esfuerzo que ha tenido alucinaciones, pero tan fuertes nadie me había contado. Sí, a mí correr me gusta también las ultra distancias de estas, y eso corriendo también ¿Eso me ha también pasado. haces? Sí, también me ha Pero pasado. no tanto, ¿no? No tanto como en el barco, pero también he tenido, de ver serpientes ahí. Sí, no sé, me decía pues, gente igual pues iba corriendo y que veía gente igual conocidos suyos pues al agua ahí y tal, Sí. pero claro, no a nadie que le diese cosas o que hablase directamente con eso. Yo hice una carrera con un amigo y lo curioso es que veíamos las mismas alucinaciones. Ah, sí, compartíais. Sí, las compartíamos. Y ya veíamos las piedras se transformaban en calaveras. Y luego vimos una vieja con un pañuelo que era un arbusto. Y los dos y yo le decía, Jesús, digo, ¿ves la vieja? Y dice, sí, no la mires. Teníamos la misma alucinación. Es curiosísimo. Lo que hace la mente, ¿eh? Ya cuando está ya al límite, ya... Es que tiene que ser complicado, ¿eh? Llegar a esos límites y... Bueno, es el cuerpo que te avisa, el cerebro necesita desconectar y al final estos son sueños Ya, despierto, ya. estás soñando. Tal cual. Bueno, vamos a ir acabando. Vamos a hacer las típicas preguntas de SurfMonkey que hacemos a todo el mundo. Bueno, nosotros en SurfMonkey intentamos hacer nuestra ropa intentando consumir los menos recursos posible, intentando no utilizar plástico en la medida de lo posible y dejar una huella positiva en el mundo. ¿A ti qué huella positiva te gustaría dejar en el mundo? Bueno, pues huella positiva, plantar muchos árboles. Yo, bueno, mi trabajo también es cuidar a la gente, yo creo que es mi huella positiva que dejo. Me gusta cuidar y compartir y transmitir con la gente, con la gente de mi alrededor, con amigos, con familia. Yo creo que es la huella, dejar los mínimos restos, eso lo intento, es muy difícil, pero lo intento, de consumir lo mínimo y dejar intentar dejar un mundo mejor del que he recibido, intentarlo. Es complicado, ¿eh? Consumir poco hoy en día es muy complicado porque aunque estés intentando reducir todo al máximo, siempre acabas echando un montón de basura de casa, aunque Sí. luego reciclas e intentas hacerlo bien, pero siempre sale, ¿eh? Es Sí. increíble. Bueno, y la última pregunta, bueno, nosotros sobre todo vendemos gorras, que es nuestro producto estrella. ¿Qué tipo de gorras te gusta a ti? ¿Qué sueles utilizar? No sé si en el barco sueles utilizar gorras. Sí, lo del sol. Yo creo que he acumulado más sol del que debería en mi vida y la gorra es fundamental. Entonces en el barco normalmente estas gorras las llevo e intento llevar gorras anchas que me protejan lo máximo. Sí, que sean máximo como posible. los de pescador, ¿no? Un Sí, poco de que te pescador protegen también y para atrás. con alguna cuerdita para que... Sobre todo, ¿no? Porque, por si no vas sembrando el mar de gorras, gorras, también pasa. duro. Bueno, y a alguien que le gustaría seguir tus pasos, ¿qué mensaje le darías? Disfrutar, y fluir y disfrutar y un poco seguir tu instinto, seguir tu corazón y hacerlo. Dar el paso, que eso es lo difícil. Lo difícil es soltar amarras. Una vez que que has soltado las amarras, Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya vas para adelante. y luego dices, ostras, pero si no era tanto. Y es dar ese paso. Luego ya el viento te lleva, ¿no? Sí, sentirlo y dar el paso y disfrutarlo, que no hay más que disfrutar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ha sido un Nada, placer. igualmente. Nos vemos en el próximo podcast.